Saludos con todos en La Voz del Día, una nueva entrega en este viernes, inicio del fin de semana, con muchísimo gusto que nos vuelva a acompañar y que lo siga haciendo en todos los programas que por fortuna dejamos colgados en nuestro sitio digital para que usted lo repase, vea algunas de las entrevistas que hemos compartido, al igual que toda la programación de Altavoz y nuestros posteos en redes sociales, como siempre, a su entera disposición. La tienen ahí muy claramente en pantalla para que le dé like, y para que nos dé retweet, y para que comente, para que participe y para que se una a cada una de nuestras publicaciones diarias en Altavoz. Hoy en La Voz del Día nos acompañará Jorge Delgado, presidente del COE, hablándonos de no solamente los logros obtenidos en los Olímpicos, sino también las proyecciones para el deporte de élite en el 2025 y las próximas participaciones y esta permanente capacitación, tecnificación, asistencia correspondiente para que cada vez más medallas lleguen a nuestro país a través de del impulso que los deportistas siguen entregando gracias a su esfuerzo y la coordinación que el COE está efectuando, el Comité Olímpico Ecuatoriano. Y vamos a empezar también a hablar con el doctor Eduardo Peña, el expresidente del directorio del IES, sobre la jubilación voluntaria y además cómo los jóvenes, muchos de los que nos sintonizan, nos ven, nos siguen y participan, pueden afiliarse voluntariamente para que desde temprana edad, a través de una relación laboral inicial, puedan empezar este proceso de aportación a la seguridad social que a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, representa un beneficio, por ejemplo, para acceder a los préstamos hipotecarios. Entre otros temas relacionados al IES, los vamos a tocar enseguida con su representante. Así empezamos esta nueva entrega de La Voz del Día. Decíamos, ya recibimos con mucho gusto al doctor Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo va su tarde hoy en Altavoz? Bienvenido. Andrés, muchas gracias por la entrevista y saludos a los oyentes y televidentes de Altavoz. Así es, Altavoz, esta es La Voz del Día y estamos contentos que nos acompaña ahora porque decía más temprano que hay una amplia audiencia juvenil en la que también procuramos estén al tanto de algunos beneficios que se entregan de parte de las entidades estatales, que a veces la juventud es ajena a la gestión política, pero en determinadas circunstancias lo que representa su aporte a corto, mediano y largo plazo puede repercutir en beneficios como por ejemplo el otorgamiento de créditos hipotecarios. Eso lo vamos a hablar enseguida, doctor, pero queríamos empezar con el tema de la jubilación voluntaria, otra de las inquietudes que también nos han llegado sobre cómo acceder a este proceso cuando el jubilado o no está en una relación de dependencia o ya salió hace mucho tiempo, pero quiere hacerlo de forma independiente. Ok, a ver, para jubilarte en el Ecuador con la Seguridad Social Ecuatoriana tú necesitas tener mínimo 360 aportaciones y por lo menos 60 años de edad. Entonces, si cumples ambos los requisitos, puedes arrancar una jubilación voluntaria. Eso te demora actualmente 3 semanas más o menos el proceso, desde que empiezas hasta que terminas el proceso, y de hecho lo puedes hacer todo en línea. Ajá. Entonces, la ventaja, que asumamos que tú ya tienes 60 años, bueno, que tú todavía no tienes, pero si tuvieses 60 y 360 aportaciones, vas a recibir un monto interesante que se calcula en base a los 5 mejores años de sueldo que tuviste en tu historia laboral. ¿Okay? Pero si te esperas a los 65 años, ese monto sube considerablemente. Entonces, la razón por la cual la gente se espera tener los 65 años y las 360 aportaciones, porque, a ver, 360 aportaciones son 30 años de aportación, básicamente, pero si tú empezaste a trabajar a los 20 años, a los 50, ya tienes las aportaciones, no tienes la edad. Tienes que seguir aportando o tienes que esperarte
hasta tener 60 y ahí ya te puedes jubilar. Entendemos que hay topes relacionados a los montos por recibir para la jubilación que están dictados no solamente por el promedio de los 5 mejores aportaciones del afiliado, sino los límites que el IES otorga bajo estos parámetros, ¿verdad? De acuerdo. La jubilación más alta anda por los $2.500 mensuales en este momento, 2.500 y piquito. Debe haberse ajustado porque se ajusta con el salario básico. Es cada vez en relación, y es lo que siempre ha sostenido el Seguro Social sobre la necesidad de una reforma, aumentando los aportes para las jubilaciones que la cantidad de afiliados que están ingresando al programa. No, a ver, hay dos cosas ahí. Hay que hacer una reforma, sí, y esa reforma debe ser desarrollada por la sociedad civil organizada. Léase tienen que ser pues, los gremios, los empresarios, las universidades y el público en general en mesas de trabajo que decidan qué tipo de reforma debemos hacer. Eso está en el un lado. En el otro, ese tope que tiene, claro, si tú reformas el monto tope que debes, que si tú quisieras pasar, por ejemplo, de $2.500, me voy a inventar esta cifra, a $3.000, lo que hay que hacer es financiarlo actuarialmente de manera adecuada. ¿Para qué? Los participantes, que son los aportantes, los trabajadores activos, financien esas jubilaciones a 40 años plazo. O sea, la seguridad social tenemos que pensarla no en cuánto me toca a mí pagar este año de jubilaciones, que por ejemplo, el 2025 estimamos que vamos a pagar $6.900 millones en jubilaciones. ¿No? Tenemos alrededor de 700.000 jubilados en el Ecuador. Entonces, ese es el monto. Si queremos hacerle cambios, debemos hacerlos matemáticamente para que estos estén debidamente financiados. Solo que el caso de que surja esta condición, digamos, de que los jubilados pretendan un monto mayor, pero además debe haber la garantía, con ese cálculo matemático que nos gustaría nos explique, garantía para que esa permanente pensión vitalicia pueda entregarse sin mayores contratiempos y no ponga en riesgo además el financiamiento de la institución. Claro, es como tú lo has dicho, Andrés, exactamente. O sea, si queremos hacerle cambios, lo que querramos cambiar, tenemos que financiarlo. Y tenemos que hacer un cálculo actuarial de cómo ese cambio impacta los próximos 20, 30, 40, 50 años. Porque la Seguridad Social tiene que garantizar la permanencia de estas entregas de dinero a los jubilados, así como, en este caso, en el Seguro Social del Ecuador, que nosotros también ofrecemos servicios de salud, ambos deben estar debidamente financiados a largo plazo. Una de las ideas que usted, doctor, en un momento anunció fuera modificar el rango inicial de edad o requisito indispensable para llegar a la jubilación. ¿Eso aún se considera o podría contemplarse suficiente el aporte que hasta estos momentos ha ido entregando las nuevas afiliaciones de los aportes de los afiliados? No, a ver, depende también. Te repito, lo que tenemos que hacer es reunir a la sociedad para que diga, a ver, yo necesito que ustedes, señores, piensen qué va a pasar en los próximos 40 años y cualquier cosa que queramos cambiar ahora, tenemos que calcularla para que 40 años después siga siendo viable. Entonces, en ese sentido, la propuesta, y habría que preguntarle pues, a los candidatos a la presidencia, qué método van a usar para esto. El método que usaría el gobierno de Noboa, que es muy probable que sea reelecto, sería llamar a estas mesas de diálogo en las cuales tú sientas a la academia, a los sindicatos, a los empresarios, a los profesores y actuarios, y con ellos diseñas el nuevo sistema de seguridad social. Esa propuesta tienes que mandar a la asamblea y ellos tienen que aprobarla. Entonces, ese es un poco el camino. Es el camino que seguiría, estimo yo, que el gobierno del presidente Noboa. Habría que preguntarle a los otros candidatos, que son un montón, cuál es el sistema que ellos usarían. Porque es interesante oírlos, ¿no?
Si bien hay una ley que impide el acceso directo, como años atrás se tomaba el recurso desde el IES para gasto corriente eventualmente de los gobiernos que lo necesitasen, esa mirada que usted dice, vamos a convocar a los gremios, a la sociedad en general, es como una mirada, denme ustedes las soluciones, pero ¿qué pasa casa adentro respecto al compromiso de gobierno IES? Por ejemplo, entre esa reforma, el atender las deudas que mantiene con la institución. Ok, mira, lo primero que hicimos fue el cálculo de cuánto le debe el Estado ecuatoriano a la Seguridad Social. Y cuando digo el Estado ecuatoriano me refiero al Estado, no al gobierno actual ni al gobierno anterior, sino que el Estado históricamente ha venido incumpliendo, sobre todo en la época en que el expresidente Correa dejó de pagar ese 40% que debería pagar porque dijo no, el IES tiene plata, no tengo para qué pagar. Acumuló una deuda que en este momento está alrededor a 24.300 millones de dólares. ¿Ok? Ese dato nosotros se lo hemos pasado ya al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas lo confirme, porque obviamente nosotros podríamos tener errores en algún cálculo. Ellos tienen que auditar la cifra y ofrecernos un modo de pago, que según la última reforma en la Asamblea deberá ser en los próximos 10 años. ¿Okay? Eso ciertamente aliviaría mucho la presión financiera sobre las cuentas de la Seguridad Social. Respecto a esta afiliación voluntaria de los jóvenes y que ha emprendido en esta etapa, esta última etapa anual, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cuál ha sido el resultado de esta convocatoria y cuán cerca de estos jóvenes afiliados va a estar la institución para darle el acompañamiento debido respecto a los servicios que se ofrecen? Buena pregunta. A ver, afiliación juvenil está pensada en personas entre 15 y 24 años. Que con un pago de $52 mensuales accedan a los servicios de la Seguridad Social. ¿Cuál es el más importante servicio que ha sido un éxito? Porque ya tenemos 10.100, alrededor de 10.100 jóvenes afiliados. Lo que más les ha interesado es el préstamo hipotecario, porque a estas personas nosotros les ofrecemos a través del BIES un préstamo hipotecario en condiciones muy, muy buenas. ¿Qué significan muy buenas? La tasa anual de interés es 6%, el plazo de pago es 25 años, y eso hace, Andrés, que si tú te compras un departamento de $50.000, la cuota mensual que vas a pagar por tu departamento es alrededor a $220. ¿Ya? En términos generales, ese ha sido el mejor estímulo para que los jóvenes opten por afiliarse y luego hacer préstamos hipotecarios. Respecto a los servicios, doctor, que si bien ese es un anzuelo evidentemente llamativo para la juventud que busca invertir sus recursos, pero ¿qué pasa con los servicios? Con los servicios que en estos momentos sus padres, sus tíos, han visto cómo no reciben el servicio que se ha esperado de la institución respecto en materia de salud, sobre todo en atenciones médicas y postergación de citas y demás. Ese balance, ¿cómo se va a hacer lo más justo posible para que esa desilusión de los chicos que vieron en sus padres el maltrato de la institución no se repita con ellos? Bueno, a ver, depende del ojo que lo mires, porque si yo te traigo los testimoniales de las personas que han recibido trasplantes renales, son sobrecogedores, conmovedores, Andrés. ¿Por qué? Si tú te quieres hacer un trasplante renal en una clínica privada, eso te va a costar $70.000. Si tú eres afiliado al IES, eso es parte de los servicios médicos. Entonces nosotros les prestamos alrededor a 16.2 millones de prestaciones anuales a través de todos nuestros servicios, más los prestadores externos. En ese volumen de consultas y de prestaciones es obvio que hay gente que va a sentirse maltratada y que va a reclamar. Pero la mayoría, Andrés, y esto voy a ser enfático, la mayoría de los pacientes que tratamos son agradecidos con el servicio de la Seguridad Social. Si no, bueno, pues podrían desafiliarse y poder optar por un seguro privado en vez de tener el IES. ¿Ya? Cosa que no pasa, bueno, por un lado, porque evidentemente es obligatorio, evidentemente como es obligatorio, no tienes opción, pero lo que nosotros hemos tratado es de, por ejemplo, acortar las colas de las operaciones que en el pasado te decían, pues venga que va a demorarse 5 meses. Hoy empezamos a operar la infraestructura los fines de semana. Y a punta de fines de semana, en los últimos 5 meses, hemos operado alrededor a 4.100 personas, con la cual la cola empieza ya a disminuir. Tenemos 18 unidades operando los fines de semana
En febrero incluiremos 7 más, con lo cual vamos a tener 25 de 34 unidades que tienen quirófano. Mi idea es, hasta mediados del 2025, tener operar los fines de semana en las 34 unidades que pueden hacerlo. Eso va a hacer que la cola sea muy corta. Si bien suena a una optimización de recursos por el desuso que existía en los fines de semana, ¿qué pasa con la carga horaria y gasto en pago de horas que esos médicos y demás van a tener que realizar los fines de semana, o va a haber un replanteamiento de horarios de los colaboradores? Buena pregunta, ahí vamos. Empezamos por eso por etapas. En la primera pusimos 5 para ver cómo nos iba, en la segunda pusimos 7 y luego pusimos 6 más. Ahorita vamos con 18. ¿Qué es lo que hicimos? Rotación de los profesionales. Para operar los quirófanos, tú necesitas anestesiólogos, cirujanos y enfermeras. Ok, empezamos a hacer un programa de rotación en que tú vas a operar el lunes, el martes, el miércoles y el sábado. Entonces no vienes ni jueves ni viernes, pero vienes sábado. Eso compensa el hecho que las horas extras se minimizaron de esa manera. Y la estructura está operando adecuadamente. Primera cosa a tomar en consideración. La segunda, si no te operaba yo y te derivaba, eso es mucho más costoso que yo operar los fines de semana. Entonces, las operaciones de fin de semana han tenido un éxito porque nos alivian la cantidad de prestaciones en una parte y optimizan la infraestructura que tenemos en el otro lado. Ya estas operaciones están ocurriendo desde hace 5 meses, los fines de semana. Llevamos 4.122, Andrés. O sea, y la cola va por 12.000, pero la vamos a bajar. O sea, la cola ya ha empezado a bajar. Ahora, va a bajar mucho más rápido cuando incorporemos más unidades. Esta reprogramación, reestructuración, reorganización, provoca que cada vez más rápido dejemos de buscar asistencia o cooperación de las clínicas privadas, o las vamos a mantener atendiendo también las deudas que tenemos con ellas. Sí, a ver, es indispensable mantener las clínicas privadas. Los prestadores privados en general, porque sí, hay prestadores que son clínicas, hay prestadores que son servicios de consulta externa y hay otros que son de odontología. Entonces, lo que hemos hecho es redimensionar la cantidad de cosas que derivamos, porque nosotros debemos primero saturar nuestra infraestructura para ahí generar las derivaciones. Y sí, es verdad que necesitamos prestadores externos. El problema es que los prestadores externos en algún punto se salieron de control y empezaron a autoagendarse pacientes en citas para control. Es decir, lo llamaba por teléfono y decía, usted es afiliado, venga, que le vamos a hacer un examen fina cortesía de la Seguridad Social. Y esa vaina no puede ser, o sea, no podíamos permitir que en consultas externas haya centros que nos facturaban 2,5 y 3 millones de dólares mensuales. Lo que hicimos fue darles un tamaño que para nosotros sea manejable en función de la cantidad de dinero que pagamos a los prestadores. Y lo segundo, y gracias por preguntarme, porque me das chance de explicar, es que habían prestadores que estaban muy bien pagados, como por ejemplo los de servicios odontológicos, y otros que estaban un poco relegados, como por ejemplo las dializadoras. Siendo que las dializadoras comprometen la vida de los pacientes, nosotros cambiamos esa prelación y hoy hemos dado más importancia y más rapidez a los pagos de las instituciones que son sin fines de lucro, como Solca o como la Junta de Beneficencia, y todas aquellas que trabajan, cuyo trabajo implica compromiso con la vida del paciente. Ejemplo, corazones abiertos, o sea, operaciones de corazón o bypass, operaciones de cerebro, todos los cánceres, y las dializadoras, que también tienen que ser, digamos, por la naturaleza de su trabajo, no pueden estar al final de la cola. Hablando justamente de lo que se refiere, doctora, a Solca, cuando el gobierno anunció en un comunicado que se había saldado la deuda con la institución, apareció Solca Manaví, alzó la mano y dijo, hey, un ratito, hay una deuda pendiente todavía con nosotros. ¿Eso es correcto? Sí, no, sí le debe, a ver, en términos generales debemos a todos los Solcas, o sea, la Seguridad Social por lo menos tiene deudas con todos los Solcas. Lo que hemos hecho es atenderles el flujo y empezar a hacer abonos a la deuda anterior. Porque lo que pasó en el año 2023, Andrés, es que los pagos fueron muy limitados a los prestadores, en un lado, y con una prelación un poco extraña, diría yo, en donde ya te digo que habían unos dentistas muy bien pagados y unas dializadoras mal pagadas. Lo que nosotros hicimos fue empezar a corregir esas distorsiones, dándole prioridad a aquellas instituciones que trabajan con actividades que comprometen la vida del paciente, por un lado, y los Solcas están a la cabeza. Y Solca Manaví se olvidó en ese momento porque dijo que hasta noviembre
nomás había recibido pagos, y en diciembre nosotros sí le habíamos hecho un pago de $3 millones, que mi amiga Ruth parece que no estaba en el país y alguna tercera persona fue la que hizo el comunicado. Ella me escribió diciendo, Eduardo, lamento mucho este incidente, voy a poner una aclaración, y luego Solca Manaví hizo una aclaración diciendo que la Seguridad Social había estado atendiendo los pagos hasta el mes de diciembre, inclusive, Andrés, todos los Solcas reciben pagos todos los meses. ¿Cómo hace entonces, o por dónde va la gestión, la eficacia de la gestión que ha permitido ir atendiendo estos pagos represados por años, que obviamente en pocos meses no se van a poder atender ni resolver, pero sí se han podido al menos darle una agilidad y atención a la mayoría de estos? ¿Dónde está el punto de quiebre que en este momento sí se puede entregar la plata y antes no se podía entregar la plata? A ver, Andrés, hay un dicho que el presidente Noboa dice, mira, cuando no se roban la plata alcanza, y eso tiene gran parte de verdad aquí. Es decir, no solamente que en el año 2023 el gobierno le pagó a la Seguridad Social apenas $1.000 millones de los 2.400 que le había ofrecido. En el año 2024, y debo agradecerle yo al ministro Vega Malo, nos pagó 2.650 millones, ¿no? Y nos empezó a pagar IVA retenido, que también era... Entonces, nosotros tuvimos recursos, no solamente los que captamos por afiliaciones, sino también pagos importantes del gobierno de Daniel Noboa, a quien le agradezco porque esos pagos han permitido que nosotros cumplamos no solamente con nuestras unidades, sino también con los prestadores externos. Otro de los planes ambiciosos que la Seguridad Social ha anunciado y que entiendo está por implementarse ya es el sistema del call center a través de una automatización, al menos en Ecuador, sin precedentes. Esto va a dar la garantía que antes no se tenía respecto al correcto agendamiento, a la cercanía y atención y dispensario, asimismo de la adquisición de medicinas, programación de cirugías y demás, que el afiliado antes, por diferentes motivos, no podía conseguir, y los contratos con los call centers se caían y tenían que ser denunciados, y otra vez aparecía un nuevo call center y las citas se reprogramaban y se convertían en más de un año. Este sistema que ahora se ha anunciado va a evitar todo eso para darle la tranquilidad al afiliado. Sí, señor. A ver, te cuento cifra actual. El robot ha agendado ya más de 350.000 citas, ¿ok? Tendrá pues 7, 8 semanas operando. Paralelamente está el call center, que atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche con 300 operarios. El robot empieza a operar y empieza a desplazar al call center con un detalle más que te voy a contar. Imagínate que cuando fuimos a las unidades médicas para poder implementar ahí el robot, porque acuérdate que el robot lee toda la infraestructura. Este robot está con un motor de inteligencia artificial de Google. Ajá. ¿Ya? Lee toda la infraestructura, lee todos los pacientes y potenciales pacientes y empieza a hacer esta combinación. Pero para que la combinación sea perfecta había que ir a las unidades y explicarles cómo iba a funcionar el tema. Y cuando llegamos a las unidades, resulta que nos encontramos con agendas de doctores cerradas. Claro, el momento que un operador telefónico ve la agenda cerrada, no agenda. El momento que el robot ve la agenda cerrada, no agenda. La pregunta es ¿por qué está cerrada? Claro. Resulta que este doctor se había ido de vacaciones hace 3 meses y, se olvidó de abrir la agenda cuando regresó. Entonces, había otros doctores que tenían la mitad de la agenda solamente. Entonces, todas estas distorsiones tuvieron que ser corregidas y ampliamos la capacidad de atención porque estaba de alguna manera heterodoxa, reducida. Esto, una vez que tú lo implementas con el robot tiene la capacidad de leer todo y agendar pues 20 pacientes por médico. Y ese resultado, lo que ha habido ahí es que ya el robot te agenda, te geolocaliza. Entonces, tú lo llamas y te agenda cerca de donde estás, en dispensarios inicialmente de la Seguridad Social, pero si ya no tiene cupo ahí, te va a agendar en algún prestador externo que esté cercano. Eso, claro, llevará 6 o 7 semanas actuando. Andrés, en un mes más, el robot agendará todo. O sea, esto va a generar, como tú decías, un cambio sin precedentes, porque no solo hace más eficiente el agendamiento, lo hace más cercano, reprograma citas mucho más rápidamente. Y un mejor control, si se quiere, respecto a la gestión que el médico ejerza con su paciente, pues las denuncias de doctores que atendían unas cuantas horas en el Instituto de Seguridad Social, en los hospitales, y pasaban la mayor cantidad de tiempo en sus consultorios privados o se autoderivaban las citas hacia sus consultorios privados, ¿también se puede evitar a través de este sistema?
Sí, con el futuro se podrá evitar. Es que no solamente, a ver, no es que solamente derivaban, había casos en que los doctores entraban, marcaban tarjeta y se iban al prestador externo al frente y allá le facturaban. Entonces, todas estas distorsiones han sido cosas que las hemos ido corrigiendo poco a poco y eso también permite no solamente que tus recursos sean mejor utilizados, sino que te ahorran dinero. ¿Por qué? Todas las citas que tú puedes reprogramar casa adentro, ya las pagas al año. O sea, el costo operativo de la seguridad social respecto del sistema hospitalario es sobre los 1.400 millones de dólares anuales. Y eso puede ser 1.400 o 1.420 si tienes más gasa y más curita porque tienes más pacientes o más acetaminofén. Pero si tú contratas eso afuera, es mucho más costoso. Entonces, la reprogramación tiene como efecto que atendamos nosotros en nuestra infraestructura más pacientes, que derivemos menos y eso nos genera importantes ahorros. Respecto al abastecimiento, ¿cómo se ha trabajado en eso para garantizar la entrega de medicinas a los afiliados? Sí, buena pregunta también. Mira, los hospitales compran individualmente. Hoy hemos pasado ya 25 medicamentos a compra centralizada, es decir, hacemos una compra masiva y nosotros les distribuimos. ¿Por qué? Porque los hospitales pueden comprar a intermediarios y el intermediario no tiene mejor precio que el productor, en este caso que el laboratorio. La compra centralizada compra laboratorio directamente y ese precio es mucho más conveniente que tener una compra intermediada en un hospital. Entonces, los primeros 25 medicamentos ya están, van a ser comprados en los próximos 2 meses y luego iremos con otros 80 en compra centralizada para nosotros entregar los medicamentos de manera que no hayan esos sobreprecios o esas distorsiones en el precio. Finalmente, doctor, respecto al 2025 y la planificación de mayor equipamiento, ampliación de infraestructura en hospitales, creación de nuevas unidades médicas, si se quiere, o fortalecimiento de otras provinciales, en fin, ¿cuál es la visión para este 2025 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto a este tema de la infraestructura hospitalaria? A ver, vamos a inaugurar en la próxima semana, en la tercera semana de enero, inauguramos el Hospital Básico de San Borondón. Esto es un acuerdo que hicimos con el municipio de San Borondón, con el alcalde Juan José Yunes, a través del cual él nos da en comodato el hospital y nosotros lo operamos. Eso va a ser un alivio, sobre todo para la parte, digamos, de esas urbanizaciones de Salitre, de la parte norte de la vía de San Borondón, que van a poder contar con este nuevo hospital que va a ser, pues ha sido repotenciado, va a ser inaugurado, ya te digo, la tercera semana de enero. Y vamos a inaugurar también 7 subcentros del Seguro Social Campesino, que están 3 en el oriente, es decir, tenemos 7 subcentros más que van a ser inaugurados. Estamos repotenciando los hospitales y este dato importante, Andrés, ya no los dejamos comprar a los hospitales ítems como tomógrafos o como resonadores, sino que hemos cambiado esa modalidad de compra a una modalidad de alquiler o leasing. El leasing en el sector público se llama apoyo tecnológico. Pero entonces lo que hicimos fue, mira, proveedor, ya no quiero que me lo vendas, quiero que me lo alquiles 5 años y te voy a pagar un fee mensual de alquiler. Pero si se daña, tú me lo arreglas y eso está en el contrato. Y de esa manera nos evitamos esas erogaciones por compra, en donde ahí también solía haber sobreprecio, porque en el momento que compras un aparato que cuesta $800.000, hay una comisión por ahí, qué sé yo. Mientras que si lo alquilas, pues la comisión, si es que hay, pues va a tener que ser dividida para 60 pequeños pedazos. Lo ideal es que no haya. Lo ideal es que los alquileres sean a precios competitivos. Para eso estamos trabajando y cambiando el sistema. Entonces hoy no hay compra, solo hay alquiler de artefactos. Una última pregunta que se me estaba quedando respecto a la gestión que el IES hace, la gestión de cobro de las deudas que las empresas privadas en todas las áreas tienen con la institución y que esto pues evidentemente impide que los colaboradores de estas empresas puedan hacer préstamos, quirografarios, hipotecarios o continuar con su vida con las tareas pendientes que tienen estas empresas. Con respecto al IES. Gran pregunta. Este es uno de los éxitos de nuestra administración. Mira, nosotros tenemos casi 2.000 millones por cobrar a empresas que entraron en mora. Nosotros hace 6 meses, casi 7, finalmente pudimos firmar el acuerdo 671, que fue un acuerdo que trabajamos con la Superintendencia de Bancos durante 2 meses. Yo pretendía tener 10 años de pago, la Superintendencia que era mucho, 10 años. Finalmente quedamos en 6. 6 años de pago
intereses aplanados, capital financiado a 10% anual, si es que necesitas hasta 6%. El promedio de la firma de contratos está en 3%. ¿Cuánto hemos firmado? 135.846.000 dólares en convenio firmado hasta ayer. ¿Cuántos empleados se benefician de que ya sus patrones finalmente firmaron y pueden volver a hacer préstamos hipotecarios, fotografarios, etcétera? 80.581 empleados. Hemos firmado 20.872 acuerdos, Andrés. Y eso es una labor, la verdad es que muy bien hecha por la Administración de la Seguridad Social, a quienes aprovecho para felicitarlos y decirles que este año espero que pasen el $1.000.000 en acuerdos diarios, porque firmamos casi $1.000.000 diarios, quiero firmar más de $1.000.000 diarios. Esto va de la mano también con las inspecciones que voluntariamente debe hacer el IES o aleatoriamente en cada una de las empresas para constatar que estos pagos se estén realizando también. Por supuesto, también ahí hemos hecho un trabajo importante. Decidimos en mandar a inspeccionar empresas. Bueno, esto también es un poco olvidos de las... A veces los empresarios se olvidan de afiliar a algún que otro empleado, o a veces no lo afilian por el valor que gana en realidad, por el sueldo que gana. Hicimos 21.148 inspecciones, encontramos 49.146 errores, los corregimos. En evasión, es decir, no afiliados habían 19.469 y subdeclarados, es decir, el sueldo no era el que corresponde, o sea, no se estaba pagando la afiliación respecto del sueldo, 29.677. Ingresos recaudados por las correcciones, $11 millones. Ahí vamos. Doctor, gracias por su tiempo ahora en La Voz del Día en Altavoz. Que tenga una buena tarde y una buena gestión. Gracias, Andrés, qué gusto verte. Con gusto más adelante nos volvemos a ver. Así será. Un abrazo igualmente. Bueno, entonces usted lo tiene de la mano toda esta información que ha dado la autoridad del IES respecto a, bueno, pues varios temas. El IES corresponde y vincula y toca a diferentes ángulos de la salud, de la prestación, de la atención médica, de los préstamos hipotecarios, la jubilación, en fin, 1001 factores que están dentro de este proceso de aseguramiento obligatorio. Ya en algún momento hablaremos de otro tema respecto a la potestad que debería, creo yo, tener también el afiliado de decidir a qué aseguradora contratar y no necesariamente a la aseguradora estatal, que debería entrar en competencia también en alguna medida para volverse, creo yo, más eficiente a futuro. Pero en fin, eso será tema de otro tema para poder hablarlo a futuro y usted también tome la mejor opción. Gracias por seguir aquí con nosotros y en nuestras redes sociales como siempre. Venimos enseguida con Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, hablándonos de esta gran gestión que se ha tenido en el 2024 y lo prometedor que puede resultar ser el 2025 con la gestión que se está haciendo y los deportistas que se siguen preparando a través de su dirección. Venimos enseguida.
Vuelta con Yanela Villamar. Ya deberíamos haber estado hace unos 30 segundos cuando el productor nos dijo vamos al aire, pero por alguna razón que no entendemos, siempre nos demoramos un poco más de la cuenta. Así es, un poquito, son pequeños detalles. Lo importante es que están del otro lado nuestros oyentes. Así es. ¿Cómo Qué bueno. estás? Muy bien, muy bien. Listo para este feriado, no, fin de semana. Estoy confundida, tengo ganas de otro feriado. Sí, pero está un poquito lejos porque va a ser en marzo, el próximo feriado. Carnaval, ¿no? El de carnaval, exactamente. Y bueno, como para contarte, ¿no? Ya la gente lo tiene agendado, ¿no? 2, 3, 4. Sí. Hoy sí voy a necesitar tu ayuda muchísimo más, te cuento. ¿Por qué? Porque sabes que soy ciega, entonces tengo mis lentes, los de acá. Bien, muy bien. Los de viejita. Oh, está muy bien. ¿Sí? ¿Te Son una viejita joven, digamos. Sí, bueno, ahí. Pero bueno, entre otras noticias, hoy vamos a hablar sobre el rendimiento de nuestros deportistas. Justamente se hizo una premiación que fue hecha, me parece que en estos días, y tenemos a ayer. Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Sí? Tenemos a Jorge. Ahora sí, Andrés, lo que hablábamos que ayer se había realizado, ¿verdad? La premiación a los deportistas que dejaron el nombre de Ecuador en alto a nivel internacional, y tenemos a Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ahora sí, Jorge. Hola, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la entrevista. Siempre es importante estar en contacto con la prensa y con las personas que siguen el deporte ecuatoriano. Jorge, bienvenido. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son las principales metas del COE para este 2025? Bueno, tenemos los Juegos Bolivarianos Mayores en la ciudad de Lima, y luego tenemos los Juegos Juveniles Panamericanos en la ciudad de Asunción. Eventos muy importantes para el deporte ecuatoriano, especialmente en los bolivarianos, que esperamos tener una mejor actuación que los anteriores. Tenemos nuevas figuras, nuevas personas, nos estamos volviendo más profesionales en el manejo del deporte, obviamente siempre con la necesidad de los recursos, pero estamos tratando de suplir eso. Y luego pues tenemos los campeonatos panamericanos para los deportistas juveniles, que son los futuros representantes para los Juegos Olímpicos que se vienen más adelante, con el caso de Los Ángeles 2028. ¿Y cuáles son los deportes que se destacan internacionalmente? Bueno, tenemos marcha, uno de los deportes insignia en el Ecuador. Tenemos también lucha, que nos hemos vuelto una potencia, y obviamente las pesas. Son los tres deportes que ahora son los abanderados el deporte ecuatoriano, tanto en damas como varones. Y precisamente para estas futuras competiciones, ¿cómo se están preparando los deportistas? Ellos están en estos momentos terminando sus ciclos y están comenzando el nuevo, porque cada evento tiene ciclos de competencias fundamentales y competencias de paso, que se llaman. Muchas veces hay que viajar bastante de acuerdo a la disciplina, a los diferentes eventos internacionales, y también obviamente los nacionales, que no hay en la cantidad necesaria que se necesita, por eso deben trasladarse a otros países. Ok, ahora bien, al momento de poder reclutar a estos deportistas, ¿cómo es el proceso para poder llegar a ellos, tomando en cuenta que no todos están en las principales ciudades del país, sino que también en zonas mucho más alejadas? Bueno, se hace convocatoria a los campeonatos nacionales, campeonatos selectivos, en los cuales vienen los aspirantes, las personas que desean conformar las selecciones ecuatorianas, comienzan a asistir al llamado de la federación correspondiente, para los cuales empiezan a identificarse los nuevos talentos que conjuntamente con los que ya están entrenando comienzan a representarlos.
Perfecto. Ahora bien, una vez que ya están reclutados, por así decirlo, a los deportistas, ¿cómo es la preparación que necesitan ellos una vez que ya, o cómo pueden formar parte para poder representar al país? ¿Cómo es ese proceso como tal? Es un proceso de selección. Una vez que ellos son seleccionados, se procede a hacer una planificación que conlleva normalmente a un ciclo de 17 semanas, 13 semanas, de acuerdo a dónde se va a competir. Si la competencia es en calor, hay que ir a entrenar en calor. Si la competencia es en altura, hay que ir a entrenar en altura. Si la competencia tiene que hacerse en el mar, hay que ir al mar. O sea, siempre se tiene que buscar el sitio donde se va a competir lo más similar al sitio de competencia para que las diferencias con los demás países sean mínimas. ¿Ustedes cuentan con algún tipo de presupuesto para realizar todos estos proyectos o esta preparación rumbo a las competiciones? Bueno, esto se presenta desde el año pasado. Hasta el 30 de octubre nosotros presentamos los presupuestos de lo que vamos a necesitar para las competiciones que vienen el año siguiente. El asunto es que el dinero llegue a tiempo. Ese es nuestro principal problema, que los recursos no llegan en el momento apropiado, lo cual hace que muchas veces las preparaciones tengan algún sitio de problemas. Esa es la principal situación. Y ante esta situación, ¿qué alternativas ustedes están tomando para no pausar por así decirlo, la preparación de los chicos? Bueno, tenemos que recurrir a personas que nos presten el dinero, les den el dinero a la Federación Ecuatoriana para luego reponerlo cuando éste llegue. Hay que trabajar de esa manera, con parches. Ok, y en cuanto a cifras, ¿nos puede dar un estimado de cuánto se necesita o cuánto es lo que ustedes cuentan para poder realizar esto? Eso es variable, de acuerdo porque tú haces un macro, porque tú no sabes cuántos van a clasificar. La cantidad de deportes no se sabe sino hasta que se comienzan a hacer los eventos selectivos. Tú entregas un macro, voy a poner $300,000 y esos $300,000 siempre se pone un estimado un poco más arriba. Nunca es fácil corregir cuando hay de más, pero es difícil corregir cuando hay de menos. Porque cuando el dinero no se ha usado simplemente se devuelve. Ok, perfecto. Y en cuanto a alianzas, no solamente de pronto hacer una convocatoria, de pronto personas que quieran colaborar, sino que también ustedes han realizado algún tipo de alianzas para poder conseguir ese presupuesto. Siempre te están haciendo proyectos, siempre te están haciendo alianzas. Ahora con la doble deducibilidad, esto está ayudando mucho para poder compensar este tipo de situaciones con la empresa privada que está comprendiendo lo importante que es poder colaborar con los atletas, con las federaciones, con el Comité Olímpico, para poder sacar adelante el deporte. Jorge, saludos. Andrés Jumblut, y contigo también en esta tarde. Respecto a esa asistencia que los deportistas están, muchos de ellos en el exterior, no todos se preparan aquí en el Ecuador, sino algunos por su buena voluntad, por la consecución de ellos, los recursos, y ese acompañamiento de los que eventualmente algunos deportistas se han quejado, que no ha existido de parte de las autoridades nacionales. ¿Cómo se puede mejorar ese sistema de, acompañamiento, también financiamiento para de mejor manera potenciar esta tarea de preparación de los deportistas que están en este proceso a participar eventualmente en los futuros Juegos Olímpicos? Bueno, principalmente tenemos una falencia de sitios para entrenar. No tenemos escenarios deportivos actualizados, no hay escenarios deportivos nuevos donde se pueda practicar y masificar. Eso es lo primero que tiene que hacer un Estado a través de sus organismos, como son los ministerios, quien corresponda dotar a las ciudades. Cada ciudad tiene que tener un sistema de escenarios deportivos donde los clubes, los individuos, la ciudadanía pueda acceder. De ahí salen, pues se captan los atletas. Entonces la gente tiene que irse a entrenar afuera porque no tenemos los escenarios actualizados o no los escenarios suficientes, porque son las ciudades, las llamadas en el mundo, son las ciudades las que manejan los escenarios deportivos conjuntamente con los clubes privados. Y esa es una debilidad que tenemos porque queremos que sea el Estado. Sí, pero tiene que ser al gobierno seccional,
los gobiernos locales los llamados a mantener su escenario deportivo de la mejor manera para que pueda acceder al pueblo, que son quienes producen los impuestos para que esto se dé. De ahí, Jorge, que el mérito es enormemente superior por estas condiciones que describes, que justamente los deportistas de élite en su país no encuentran las condiciones para prepararse y lo tienen que hacer afuera, y esto implica pues gastos, movilización, alimentación, pago de su equipo, traslados y demás, que en alguna medida no son, porque no pueden ser cubiertos en su totalidad por el COE, sino asumidos por ellos a través de sus premios o patrocinados por las empresas que los asisten. Ahí es una tarea permanente a la que quizás estemos, como que digo yo, lejos de poder ver una luz en el túnel respecto a esta posibilidad de que se capaciten internamente en el país. Bueno, necesitamos madurar. Ajá. El deporte ecuatoriano tiene que madurar, o sea, las personas, la clase que tiene que ver con la construcción de escenarios deportivos, que son, pongamos, los gobiernos seccionales, siempre se está pidiendo, dice, bueno, hay que expropiar, o no hay el dinero, o la tierra es muy cara, o sea, tiene que haber la voluntad, siempre se tiene que sacrificar algo. Queremos tener un escenario deportivo, bueno, tendremos que expropiar o tendremos que transar con alguien para hacer. Todo pueblo, toda ciudad tiene que tener escenarios deportivos para la salud del pueblo, para que la gente se vuelque a practicar un deporte y ya salen los próximos futuros deportistas. Pero tenemos que ese es la principal falencia, la debilidad que tenemos, el escenario deportivo. La premiación estos días que hace el COE a los deportistas de élite que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en los últimos Juegos Olímpicos, habla muy bien también de lo que significa para el COE esta representación y el trabajo que en conjunto se debe fortalecer para las futuras competencias. Jorge. Así es, bueno, nosotros la experiencia no es un accidente. Yo tengo años en el deporte como atleta, como entrenador, como dirigente, y todo ese bagaje de conocimiento se pone a trabajar para lograr este tipo de cosas. Lo más importante para un atleta es el reconocimiento público a su esfuerzo, porque si no me reconocen lo que yo estoy haciendo, tiene que ser una motivación, no una desmotivación. Reconoce lo que está haciendo. No me da dinero, pero por lo menos da una palmada en la espalda y alienta a seguir adelante. Eso es lo más importante. Sobre esa tarea que está permanentemente efectuando el COE, y aquí quisiera como que una dosis de explicación muy gráfica y otra mayor de honestidad respecto a la medalla de oro que obtiene un deportista del COE, del Ecuador, en competencias internacionales, o una de plata o una de bronce. ¿Cuánta participación, y esto quiero que me lo diga para que se entienda, entrega dentro de esa medalla el COE? Sin ser tan soñador y decir que es absolutamente deportista, pero para que lo entendamos, la participación del COE en ese logro, en esa consecución, ¿cuál es? Nosotros somos los facilitadores, nosotros somos el vínculo entre la competencia internacional y los entes nacionales que son las federaciones ecuatorianas por deporte. Somos facilitadores, nosotros direccionamos, ayudamos, asesoramos, capacitamos, porque obviamente recuerde que el dirigente deportivo es un voluntario, no es un profesional. Por lo tanto, hay que ayudarlo de la mejor manera que puede llevar a cabo esta cruzada en la cual se ha embarcado, sacrificando tiempo profesional de su trabajo, sacrificando su negocio, sacrificando su familia, que muchas veces el dirigente es incomprendido y maltratado. Qué bueno que se lo retrate de esa manera, y quisiera también conocer más detalles respecto a esta gestión, porque detrás de esa medalla, insisto, el mérito, para mi manera de ver, no es absolutamente del deportista, aun cuando lo tiene en un gran porcentaje, porque hay toda esta logística, esta facilitación que está detrás, que amerita financiamiento, acompañamiento, traslados y otros detalles que usted, Jorge, nos sabrá mejor explicar, para
que se consiga finalmente un triunfo que ponga en la palestra no solo al deportista, sino al Ecuador en un estandarte internacional. Así es. Así es. Todo un andamiaje. Jorge, de muchas personas, de Jorge, muchos eso. equipos que colaboran en esto. Mencionábamos también, bueno, más que falencias, desventajas, obstáculos, en el camino siempre van a haber, pero usted, ¿qué es lo que destaca dentro de nuestros deportistas ecuatorianos? Bien, yo pienso que lo que se pondera, la voluntad de querer llegar, el querer lograr lo que nadie ha logrado antes. 5 medallas olímpicas es un hito, pero un hito que tiene que igualarse y superarse. Entonces, esos son los desafíos que tiene el deportista, el dirigente y las personas que estamos involucradas de una u otra manera en el deporte. Por supuesto, y ustedes como COE, ¿cuál es el legado que quieren dejar en el país o a los más jovencitos, a los más pequeñitos que ven en el televisor y sueñan como ser como esos deportistas que, bueno, que son medallistas olímpicos y reconocidos internacionalmente? El legado, dejamos un legado, dejamos una marca. Sí se puede. Si ellos lo hicieron, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? El sí se puede lograr todo lo que un ecuatoriano se proponga, pero tiene que ver la voluntad de trabajo que tiene que ser indomable. Muy bien, ¿y actualmente está abierta alguna convocatoria para que de pronto algunas personas interesadas puedan asistir? Bueno, se le corresponde ya a los entes formativos que tienen que trabajar pues con los clubes para poder conseguir los deportistas, los nuevos deportistas. Perfecto, y de ahí ya pueden llegar ustedes, ¿verdad? Bueno, obviamente, son etapas, así como primer grado, segundo grado, tercer grado, tienen que cumplir una serie de etapas. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué te parece, Andrés? Gracias por su compañía y su tiempo, Jorge. Éxitos en el 2025, que vengan más medallas para el Ecuador. También en toda la planificación que tienen prevista. Sí, seguramente. Y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo ver el Ecuador en lo más alto a nivel internacional. Y bueno, antes de irnos al corte, recordemos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ. Estamos siempre actualizando todas las noticias. En TikTok, en Facebook como Altavoz EC y por supuesto por YouTube como Altavoz_EQ. Ya venimos.
ranking que vamos a hablar ahora. Así es, perfecto, exactamente, Andrés. Y te cuento que precisamente la ONU ha realizado un ranking en donde destaca que en Ecuador hay igualdad de género. Y precisamente... ¿Respecto a? Exactamente. Dicen que siempre el ejemplo hay que predicarlo antes de decirle, bueno, pues sabes qué, esto tiene que ser así, como tal, en las calles. ¿Y qué te parece que el gobierno es la mejor imagen? Referencialmente hablando, el gabinete de gobierno está conformado... La composición de gabinete. Así está conformado por la mitad de mujeres. Así que en este momento vamos a ver en la pantalla el ranking, que bueno, estamos en segundo lugar, ahí está Ecuador. ¿Qué te parece? América del Sur, ranking de equidad de género en gabinetes ministeriales. Así es, obviamente, bueno, en primer lugar está Chile con 54%, pero inmediatamente le sigue Ecuador con un 51%. Seguido de eso viene Colombia, viene Perú y bueno, vienen otros países más que por supuesto son líderes y son referentes a esto. Se marca mucho también el compromiso que hay con el labor de la mujer y también, ¿sabes qué? Ahora con esto nos dicen, ¿no?, que la política no solamente es de las mujeres, o perdón, en este caso de los hombres, sino que también de las mujeres y que también nosotras las mujeres podemos representar muy bien a nuestro país sin necesidad de solamente ser una imagen representando un partido político, sino que también absolutamente podemos liderar. Y qué bonito que el trabajo de Ecuador sea reconocido por la ONU. Bueno, está este balance de América del Sur y evidentemente sí, habla muy bien de lo que se está haciendo en esta paridad de género en este gobierno actualmente, ¿no? Porque según el gobierno que está, también la evaluación cambia por los porcentajes que eso así lo consideren, porque cada mandatario tiene su estilo respecto a su conformación. Pero hablamos ahora del actual y hay esta paridad de género en su conformación en el gabinete. En el puesto número 7 está Venezuela con 10 ministras de 33 ministros, el 30%, Bolivia 5 de 17, Surinam también 5 de 17, Brasil 9 de 31, Paraguay 4 de 17 y Uruguay 3 de 14, 21%. En el último lugar, Uruguay, o sigue la lista después de Uruguay. Ahí estamos. Ahí quedamos. Sí, pero qué bonito, ¿no? Ecuador siendo el segundo país liderando casi que esta lista y por supuesto, imagínate, el gobierno como tal nos da este ejemplo de igualdad de género, que sí se puede, ¿no? Y que se sigue implementando también en lo sucesivo, ¿no? Así es. Y bueno, y ahora vamos con tu segmento favorito. Noticias internacionales. Así es, pero bueno, esta noticia que te voy a dar no es tan feliz. Y esto es referente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Representantes de al menos 7 gobiernos latinoamericanos asistieron a la posesión del gobernante Nicolás Maduro en Venezuela este 10 de enero, por lo que sería el inicio de su tercer periodo de mandato. Hasta el 2031, ¿no? Así es, desde el 2025 hasta el 2031. Pero otros mandatarios no reconocen esto como legítimo, ¿no? Veamos el reportaje. Diversos gobiernos de América Latina han expresado su postura frente a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero en Venezuela. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay no asistirán a la investidura y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo. Que sea un campanazo por la libertad de Venezuela. Creo que es un fenómeno que es perfectamente armónico con la política internacional que cada estado está llevando en este momento. Brasil y Colombia enviarán a sus embajadores en Caracas. Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua también han ratificado su apoyo a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio y estarán en su posesión. En este proceso de revisión de las reglas del orden internacional, hay unos países que por su cercanía con estas potencias han propiciado un realineamiento en el que se ponen del lado del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las detenciones de líderes opositores que se han registrado en Venezuela. No reconoce el resultado de las elecciones, pero apuntó que no romperá relaciones con el vecino país. Solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia se respeten para todos y todas en Venezuela.
Un pronunciamiento también de María Corina Machado para esta tarde y quizás eso marque una diferente dirección y el rumbo respecto a lo que su participación y sus seguidores y muchos venezolanos a nivel mundial puedan seguir ejecutando en esta búsqueda de revertir no los resultados, sino revertir la situación democrática en Venezuela, que ya fue calificada con esta posesión por la oposición como un golpe de Estado. Así es, estaba prevista que las declaraciones de ella salieran a las 2 de la tarde, sin embargo, hasta la grabación, hasta la producción de este programa, sí, no ha habido ningún pronunciamiento y por supuesto algunos venezolanos, por no decir la mayoría, sí están preocupados porque quieren saber qué está pasando, porque si recordamos, ayer hubo un intento de secuestro, parece que luego la grabaron, le hicieron grabar algunos videos para luego librarla, sin embargo, también sabemos que Edmundo González está en República Dominicana. También ha dado declaraciones en donde ha destacado la labor de los ciudadanos venezolanos como tal, que han salido a las calles de manera valiente para también defender a su nación. Sin embargo, la ampliación de esta noticia la pueden ver a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ. Ahí estamos al día con toda la información de lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y por supuesto donde nos están viendo que es Altavoz _S. Así es. Hasta la próxima entonces, próxima entrega de La Voz del Día. Los esperamos como siempre. Así es, muchas gracias. Thank you.